Hoy es noticia en Andalucía la bajada del paro, la nulidad de 2 ayudas a UGT, el debate sobre la concertación social, el informe PISA y el drama de la inmigración clandestina. Pero permítanos que situemos en portada una serie de preguntas sobre la violencia de género a la que vamos a destinar el primer bloque de esta noche. ¿Qué estamos haciendo mal para que el terrorismo machista aumente? ¿Por qué el hombre cree que la mujer es de su propiedad? ¿Qué está fallando para que la cobarde dominación del hombre se manifieste cada vez en edades más tempranas? ¿Qué está pasando para que los adolescentes acepten de manera alarmante conductas violentas o machistas? ¿Por qué las nuevas tecnologías se están convirtiendo en herramientas de agresión o de violación de órdenes de alejamiento? Hace una semana les hacíamos algunas de estas preguntas a 2 expertas que participaron en un Congreso Nacional de Violencia de Género en Sevilla. En unos instantes se la vamos a plantear también al consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. Con Emilio de Llera, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. Baja el paro en noviembre en Andalucía, en un mes en el que tradicionalmente se destruye empleo. 4.897 andaluces dejaron de estar desocupados, más del doble de lo que bajó en toda España. Sin embargo, los sindicatos advierten de que el empleo que se crea es muy precario y que muchos parados de larga duración dejaron de apuntarse a las listas del paro al perder la esperanza de encontrar un trabajo. La Junta pide además prudencia por esta pequeña bajada en un contexto insoportable de 1.064.000 parados andaluces. Y a todo esto los sindicatos de clase han saltado hoy como un resorte para avisar que sería un error mayúsculo replantearse la concertación social, como ayer sostuvo el PSOE andaluz. UGT y Comisiones Obreras advierten de que la crisis y los escándalos puntuales no pueden dar al traste con uno de los mayores patrimonios sociales de la comunidad. Una herramienta que selló la paz social entre empresarios, sindicatos y administración pública. Además, los sindicatos reclaman a la Junta que cumpla los acuerdos firmados en el 7º Acuerdo de Concertación Social, todavía vigentes. Todo esto en un día en el que la Junta confirma la nulidad de 2 ayudas que concedió UGT en 2009 para la negociación colectiva y la acción sindical. El funcionario que ha revisado estos expedientes ha comprobado que UGT aportó facturas falsas para justificar el 1.800.000 euros que recibió del gobierno andaluz. La Junta, que investiga otros 15 expedientes bajo sospecha por valor de 7,5 millones, defiende que sus controles han funcionado y que no va a revisar todas las ayudas porque estos expedientes nulos son hechos puntuales. A todo esto, desde el sindicato UGT afirman que no saben si podrían afrontar esa devolución. Asimismo, denuncian el robo y destrucción de documentos por el que han expedientado ya de momento a 2 sindicalistas. Informe PISA, con buenos resultados para la educación andaluza que mejora por encima de la media nacional en ciencias, matemáticas y lectura. Aunque seguimos a la cola nacional, son datos que le permiten a Andalucía cortar el diferencial con otros territorios. Evolución que para el consejero de Educación, Luciano Alonso, es una prueba de que las medidas de calidad y equidad puestas en marcha por Andalucía funcionan, aunque avisa, están amenazadas en adelante por la LOMCE. Y concluimos el sumario de esta noche con el drama de la inmigración clandestina, sobre el que no podemos perder la capacidad de sensibilizarnos. Rescatados 16 inmigrantes subsaharianos, uno de ellos bebé, que intentaban cruzar el estrecho en 2 barcas hinchables de juguete. De todos estos asuntos debatimos a partir de las 11 de la noche con José Luis Gómez, con Juan Méndez, con Ana Pérez Luna y con Mercedes Díaz. Pero hasta entonces tenemos la oportunidad de entrevistar sobre violencia de género y sobre otras muchas cuestiones al consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, señor Emilio de Llera. Buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el plató de A por Todas, en 8 Andalucía. Encantado. Venir a esta casa a mí siempre me satisface. Ya la segunda que usted viene se sentirá cómodo, ¿no? Cómodo, muy cómodo. Bueno, pues espero que continúe así. En la próxima hora en la que usted nos va a aportar reflexiones sobre la violencia de género y sobre otras cuestiones. Y hablando de violencia de género, usted como hombre, como padre, ¿qué piensa, qué siente cuando se entera que una mujer es asesinada por su pareja o por su expareja? ¿Cuál es el primer sentimiento que le recorre? Hombre, el primer sentimiento es de pena y de indignación, porque parece que hubiera una guerra civil entre las 2 mitades de nuestra población. Las mujeres son la mitad. Yo tengo un hijo y una hija, 3 niños y 2 niñas. Entonces ver que unos atacan a otros me parece descorazonador, me parece incivilizado,
No es propio de una sociedad que se tenga por civilizada que estas cosas estén ocurriendo. Hay que parar esta sangría. Llevamos 45 mujeres asesinadas en lo que va de año, 10 de ellas en Andalucía y encima 5 menores. Esto es un espectáculo que no nos podemos permitir nadie, insisto, que se tenga por civilizado, ni los poderes públicos ni la sociedad civil. ¿Es utópico pensar que se puede erradicar del todo esta violencia? Yo no creo que sea utópico. Yo tengo mucha fe en la vida, en la sociedad y en la capacidad del ser humano para superarse. Entonces estoy convencido de que como esto forma parte de una concepción patriarcal de la sociedad, en la medida en que la sociedad vaya evolucionando y culturizándose, haciéndose más civilizada, acabaremos con este problema y con otros muchos que tiene nuestra sociedad. La pasada semana, Sevilla, Andalucía, acogió un congreso nacional con 700 expertos que analizó de la violencia de género un aspecto que creemos clave, ¿no? Como es el creciente machismo juvenil, en edades cada vez más tempranas, más adolescentes, sobre todo a través de las redes sociales, de los teléfonos móviles. ¿Qué está fallando para que esta violencia machista, estas actitudes completamente condenables, aparezcan cada vez en edades más tempranas? Mire, en esto falla, como siempre falla, la educación. Por eso yo no soy nada partidario de la escuela segregada. Las aulas segregadas suponen que a los varones, a los niños, a los hombres del mañana se les está dando una educación, se les están emitiendo unos mensajes y a las mujeres otros. Piense solamente en los 2 libros que ha editado el arzobispado de Granada, ¿no? Cásate y sé sumisa, Cásate y dale su vida. Son títulos realmente dramáticos. Entonces tenemos que, a través de la educación para la ciudadanía, a través del procedimiento que sea, tenemos que concienciar y convencer a toda la población, hombres y mujeres, de que la igualdad es un elemento esencial incluso para el progreso. Si no hay igualdad, no hay progreso. Y hombres y mujeres tienen que ser conscientes de que son iguales ante la ley y que tienen que buscar la igualdad real ante la ley y ante la propia sociedad. Yo estoy convencido de que eso lo superaremos. Nos va a costar mucho, nos va a costar tiempo, pero tenemos que ser capaces de superarlo y estoy convencido de que lo vamos a superar. Ha puesto usted encima de la mesa 2 asuntos colaterales que evidentemente colisionan con la educación en igualdad de sexo, como son evidentemente la segregación de alumnos, los niños con los niños, las niñas con las niñas, es lo que establece la LOMCE. Y evidentemente ahí la Junta de Andalucía pues, resulta perjudicada o directamente atacada, entre comillas, porque la Junta le había retirado los conciertos a aquellos colegios que segregaban por sexo. Ahora la nueva ley abre esa posibilidad de que renovan los conciertos. Ya la Junta ha dicho que se planta y que llegará hasta las últimas consecuencias para no renovar esos conciertos. ¿En qué colectivo puede entenderse que puede favorecer la educación de un joven, de un adolescente, de un niño, que se le separe y se le dé una educación distinta al niño y a la niña? Mire, en sectores de la población, los sectores de la España católica tradicional, piense que la Iglesia católica todavía no acepta a las mujeres. Las mujeres no pueden ser ordenadas sacerdotes, ni pueden ser, desde luego, ni obispos, porque el término obispa en la Iglesia católica es imprevisible y no es tolerable. Yo creo que tenemos que buscar en eso el laicismo de la sociedad civil. La sociedad civil no debe estar imbuida de creencias, sino de ideas. En la clasificación que hacía Ortega y Gasset entre ideas y creencias, en las creencias, decía Ortega, se está. No hace falta razonarlas. Las ideas, sin embargo, hay que razonarlas. Y yo soy mucho más partidario de las ideas que de las creencias. La sociedad española tiene que dar el último salto de evolución hacia un sentido laico de la sociedad, respetando, por supuesto, las creencias de todo el mundo, no solo de los católicos, pero manteniendo unas bases estables y que garanticen la igualdad de oportunidades para todos y la educación en igualdad. No es asunto, evidentemente, de su competencia, sino del Consejo de Educación, pero ya que estamos en materia, me gustaría saber su opinión como hombre, como político, como jurista. ¿Qué le parece precisamente que el Gobierno haya cedido a la presión de colectivos ultraconservadores, por ejemplo, como el Opus Dei, que piden precisamente esa segregación por sexos? Hombre, yo creo que este Gobierno tiene un anclaje ideológico muy claro en las creencias religiosas de la Iglesia católica. Y buena prueba de ello es la defensa que está haciendo. No. El Papa está haciendo una revolución interior en la propia Iglesia católica que a mí personalmente me alegra muchísimo.
porque quiere decir que la Iglesia vuelve a estar viva, y la Iglesia tiene una importancia social extraordinaria. Alguien como el Papa Francisco, que haya dicho ¿quién soy yo para juzgar a un homosexual?, cuando han estado siendo malignizados, cainizados por la Iglesia Católica, creo que es un progreso realmente extraordinario dentro de la Iglesia. Pero el partido en el poder ahora mismo, en el gobierno de la nación, parece que está anclado en creencias pretridentinas de la Iglesia Católica, de antes del Concilio de Trento. Esta gente parece no haber pasado ni siquiera por la encíclica de la Populorum Progressio de Pablo VI, que fue otro revolucionario dentro de la Iglesia. Y luego el asunto segundo que queríamos poner encima de la mesa de su respuesta, que sin lugar a dudas, ¿cuánto daño hacen esas publicaciones del Arzobispado de Granada? Y sobre todo, llegamos tarde porque no hay ningún delito que condene la apología del machismo, por ejemplo, ¿no? No lo hay. Creo que, verá, en materia de violencia de género falta una respuesta penal seria, porque el derecho penal también sirve para que la gente sepa hasta dónde puede llegar con su libertad. Entonces, de la misma manera que creo, estoy plenamente convencido, y eso se lo digo como jurista, más que como consejero, más que como político, los asesinatos machistas debían tener, porque criminológicamente está perfectamente delimitado, debieran entonces tener pues un tipo específico. Igual que hay un asesinato o existía un parricidio, debíamos reintroducir en el Código Penal el asesinato por motivos machistas, por supuesto con una pena agravada. Y de la misma manera que perseguimos la apología del terrorismo, se debía perseguir la apología del machismo, porque el machismo está generando el mismo efecto que el terrorismo: muertes de personas en España. Así de claro. Hace falta legislar, sin lugar a dudas, pero también hace Sin falta duda. concienciar a los profesionales del derecho, o ya cree usted que han recorrido un camino suficiente, porque siempre se había hablado de que los jueces o determinados jueces habían tenido ciertas reticencias a abordar la violencia de género fuera de lo que era la mal llamada violencia doméstica, ¿no? De puertas para adentro. No, mire, los jueces son muchas veces unos incomprendidos. Los jueces hacen lo que la ley les establece. Lo que ocurre es que muchas veces los jueces no tienen posibilidad de aplicar normas si el Parlamento no legisla. ¿Qué ocurre? Que entonces se produce una invasión del poder judicial sobre el poder legislativo. Y ahí surgen las diferencias de interpretación entre unos jueces y otros. Si el Parlamento le emite un mensaje claro a los jueces, yo estoy convencido de que el recorrido intelectual está hecho y aplicarán la ley que se apruebe. Hace falta también una mayor concienciación ciudadana, ¿no? Porque hemos visto a este país salir en masa a la calle contra el terrorismo de ETA, el terrorismo Abertzale. Sin embargo, violencia de género no provoca la misma respuesta ciudadana. Lleva, creo, toda la razón. Parece que el efecto que causa la violencia machista en la sociedad es distinto de la del terrorismo. Hay que divulgar la idea, y creo que hay que concienciar a la gente de la calle de que el machismo está causando tantas muertes al año como el terrorismo o más. Entonces, claro, no podemos tolerar que eso siga sucediendo. Y la sociedad civil debe reaccionar, porque el problema de la violencia machista no es un problema al que deban atender exclusivamente los poderes públicos, es un problema de todos. Y es la propia sociedad civil, los hombres y mujeres de la sociedad civil, los que tienen que incorporarse a esta lucha para erradicar esta plaga que sufrimos de muertes permanentes, y es un rosario de muertes anual que creo que es absolutamente intolerable. Y dentro de esta política, evidentemente, esperando que se legisle y que haya una mayor concienciación ciudadana, además de una mejor educación en valores, en igualdad de sexos, la Junta de Andalucía prepara una serie de iniciativas para intentar erradicar o aportar su granito de arena contra esta lacra del siglo XXI. Entre esas medidas, el plan de detección precoz, ¿en qué va a consistir? Mire, hemos comprobado que la mayoría de las mujeres que han muerto a manos de sus, vamos a llamarlos parejas, alguien que sea pareja de verdad no mata a su pareja, pero estas mujeres que han sido asesinadas, lo han sido muchas veces porque ni siquiera habían denunciado, y eso es realmente preocupante. Si ellas no denuncian, y ya veremos por qué no denuncian, porque hay muchas razones para que no denuncien,
nosotros tenemos que anticipar los ámbitos de protección de las mujeres, las barreras de protección. Y eso podemos hacerlo estableciendo programas de detección precoz de las situaciones de riesgo para las mujeres. Estoy convencido, desde hace muchos años como fiscal y ahora como consejero de Justicia e Interior, de que hay determinados estamentos y agentes, como son las policías locales, los vecinos, los familiares, los centros docentes, que pueden alertar de situaciones de riesgo para las mujeres. Entonces esa información tenemos que captarla, clasificarla y aprovecharla para poder, lo que le digo, establecer mecanismos no solo de detección precoz, sino de protección precoz de esas mujeres. ¿Y cómo coordinamos todos esos elementos de denuncia? A través de la Consejería de Justicia. Yo estoy convencido, vamos, la Dirección General de Violencia de Género tiene como competencia la coordinación de todas las administraciones, sabe que es una política transversal, y ahí la Dirección General tiene que coordinar todo y establecer cauces para que todo esto se pueda organizar de manera que realmente anticipemos esas barreras de protección, que es a lo que tenemos que ir dirigidos. Otra de las políticas que ustedes plantean es el plan de seguridad personal ante personas que corran serio peligro de ser agredidas. Personas incluso han denunciado a sus agresores, tienen órdenes de alejamiento, pero son órdenes que están continuamente siendo trasvasadas, ¿no? Si la anterior medida de la detección precoz iba dirigida a las mujeres que no han denunciado, el plan de seguridad personal de las mujeres víctimas de violencia de género va dirigido a las que sí han denunciado. Entonces queremos establecer también mecanismos que permitan una protección eficaz y eficiente de estas mujeres. Lo primero que necesitamos, desde luego, es que una herramienta muy potente que tenemos en Andalucía, que es el punto de coordinación de las órdenes de protección, esté interconectado con el sistema informático que utilizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para consignar esas órdenes de protección y esas órdenes de alejamiento, que es el sistema informático Biogen del Ministerio del Interior. Nosotros hemos solicitado al Ministerio del Interior que establezca un convenio con nosotros, que lo firme y que nos permita conectar una y otra herramienta que va a servir para nutrir no solo a los servicios de la Junta de Andalucía, sino también a las propias fuerzas y cuerpos de seguridad. El problema de la violencia machista, como le digo, es algo que debe atajar toda la sociedad y desde luego todos los poderes públicos, y aquí no puede haber disensiones por cuestiones de cariz político o en fin, o interés partidista de ningún tipo. Mientras haya una mujer que esté sufriendo la violencia, la obligación de todos es defenderla, protegerla y sacarla de ese drama. Ahora hablamos del interés partidista porque no siempre ha sido así, o por lo menos muy recientemente hemos escuchado críticas o reclamaciones del Partido Popular. Ahora le pregunto por eso, pero por no salirme del contexto, ¿este plan de seguridad personal también va a proteger a los niños, sobre todo habida cuenta de que este año son 5 los menores, usted lo ha dicho, que han sido asesinados como venganza de las parejas, de los agresores a sus parejas o exparejas, 2 de ellos en Andalucía? Claro. Mira, los niños nos preocupan muy mucho. A mí personalmente, además, me indigna que alguien, por buscar darle a la mujer donde más le duele, que son sus hijos, porque uno desde que nace hasta que se muere, la palabra madre o mamá es de lo más valioso con lo que cuenta un ser humano, y para una madre, unos hijos, o para un padre responsable sin duda, unos hijos es algo valiosísimo. Entonces, ser capaz de matar a tus hijos para fastidiar a tu mujer, para que tu mujer le duela, me parece algo realmente espeluznante. Eso tenemos que atajarlo y tenemos que proteger a las víctimas, que los niños son víctimas de la violencia de género aunque no los asesinen, porque cuando asesinan a su madre provocan una situación de orfandad, y una orfandad que es doble, porque los dejan sin madre y los dejan sin padre, porque un padre que ha asesinado a su madre ha dejado de ser padre inmediatamente. Luego quedan absolutamente huérfanos. Eso hay que evitarlo por todos los medios también. Plan de detección precoz, plan de seguridad personal y también una guía divulgativa, ¿no? Sí, porque cuando hablábamos antes de que las ¿Guía mujeres... divulgativa de qué? ¿De qué valores? ¿De valores? No, ¿De mecanismos de todo, actuación? Sobre todo una guía divulgativa procesal. Hemos comprobado que muchas mujeres que no denuncian o que luego se retractan de la denuncia y abandonan el proceso penal... Es por el desconocimiento que tienen. Claro, no saben nada del asunto al que se enfrentan.
la justicia además tiene mala fama, si encima ellas no saben a dónde pueden, a qué se enfrentan cuando denuncian, eso las hace renuentes a denunciar y a mantener la denuncia contra sus parejas. Es necesario que ellas conozcan, por tanto, cuáles son los entresijos del proceso penal y del proceso civil inherente, claro. ¿Qué es eso? Cuando denuncian, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Quiénes intervienen en la denuncia? ¿Qué pueden hacer ellas? ¿Tienen derecho a un abogado de oficio si es que no tienen recursos económicos para nombrarlo? Cuando se dicta una sentencia, a partir de ahí, ¿qué pasa con ella, con sus hijos, con su entorno? Hay que instruirla sobre todo esto. Entonces hemos buscado un instrumento que en un lenguaje cercano y sencillo permita comprender incluso hasta la propia terminología jurídica, que es muy compleja de entender para los legos en derecho. Yo digo que los médicos no se los entiende cuando escriben, letra de médico, y a los juristas no se nos entiende ni cuando hablamos, porque hablamos de una manera que es totalmente ajena a la comunidad general. Bueno, eso yo creo que usted puede ser la excepción a la regla, ¿no? Permítame ese comentario. Muchas gracias. Bueno, al margen de ese halago, que no se va a volver a repetir, sí quiero plantearle que todas estas medidas que usted plantea aquí suenan muy bien, habrá que esperar a los resultados que se obtengan, pero el Partido Popular pide más. Considera que la Junta no está haciendo lo suficiente. Y ahí pues retomamos el latiguillo que usted dejó antes cuando afirmó que no se puede hacer política sectarista sobre este asunto. Desde luego, desde luego. Mire, eso es maniqueísmo. Lo que está haciendo el Partido Popular es maniqueísmo, porque el Gobierno de la Nación ha retirado todas las ayudas finalistas dedicadas a las comunidades autónomas con fines de combatir la violencia de género. Lo ha considerado una política absolutamente obsoleta, innecesaria. Mientras está inyectando grandes cantidades de dinero en los bancos, sin embargo está abandonando a las mujeres, como está abandonando a los inmigrantes, o está abandonando los servicios esenciales de los ciudadanos, está abandonando el Estado social en definitiva. Entonces decir que no hacemos bastante, hombre, con los mimbres que tenemos estamos esforzándonos una verdadera barbaridad. Piense que la Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a las Víctimas, pese a que el presupuesto de la Junta ha bajado con carácter general y en la mayoría de los programas políticos, aquí, sin embargo, lo hemos incrementado en un 2%. Vea la diferencia de apuesta entre el gobierno andaluz y el gobierno del PP respecto a la lucha contra la violencia de género, creo que es evidente. La pasada semana en el Congreso Nacional se analizaron datos que son demoledores, que asustan. Por ejemplo, el 40% de los adolescentes, de las chicas, reconoce que han sido agredidas verbalmente, insultadas, amenazadas y han sufrido improperios machistas a través de las redes sociales, del Twitter, del Facebook, del Twenty, incluso a través de los teléfonos móviles. Incluso ponía el acento, y apelo a su condición de jurista, la fiscal delegada de Violencia de Género en Andalucía, Flor de Torres, decía que estos mecanismos se habían convertido en herramientas para violentar o no cumplir las órdenes de alejamiento. ¿Qué se puede hacer para combatir este creciente mal uso de las nuevas tecnologías? Mire, las nuevas tecnologías son parte del problema, pero nosotros tenemos que ser inteligentes y utilizarlas para precisamente combatir el problema de la violencia machista. Los estudios más recientes sobre esta materia revelan que los más jóvenes, además, especialmente los más jóvenes, tienen integrado el valor violencia como medio a la resolución de sus conflictos y que además están reproduciendo las poses y las actitudes sexistas y de desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, creo que debemos introducirnos en esos medios digitales para lograr difundir una cultura de la igualdad, eso es lo primero. Y luego establecer controles policiales en la medida en que vayan apareciendo estas conductas ilícitas para perseguir los delitos que se cometan a través de Internet. Pero a mí me preocupa sobre todo la cultura de los jóvenes, porque oye uno a jóvenes hablar y cuando ven que su pareja hombre llama a la chica, las chicas dicen amor control y lo ven normal, lo ven absolutamente normal. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que convencer a la juventud
Uno, de que deben crecer y vivir en igualdad, de que deben completar la vida unos de otros sin inmiscuirse en la vida de los demás y simplemente manteniendo una relación pacífica y gratificante para ambos sexos, no controlándose unos a otros, no estableciendo ningún sesgo violento en las relaciones entre hombres y mujeres. Incluso un 10% de esas chicas decían que habían sentido miedo. Miedo. Es lógico. Y que los claro. celos incluso decían que son una demostración de amor, ¿no? O sea, claro, ¿hasta qué punto hemos llegado de distorsión de los valores, ¿no? Esa es la confusión de las mujeres, que consideran que los celos son amor. No, los celos son... muchas veces se producen por la propia inseguridad de los varones. Las mujeres son más seguras que los hombres, jóvenes sobre todo, claro. Y a esas edades, esa inseguridad de los niños, de los chicos, hace que pretendan ser tan controladores de sus parejas. También le digo una cosa, que en las nuevas tecnologías lo que se ha instalado no es un nuevo machismo, es el machismo más arcaico y en su estado natural. Lo que ocurre es que el machismo muta y se adapta al escenario en que se mueve y se está moviendo ahí dentro de las TICs. Consejero, vamos a hacer una pausa obligada para la publicidad. Volvemos en 3 minutos y seguimos hablando sobre violencia de género. Aquí, en A por Todas, en 8 Andalucía. Seguimos en A por Todas, aquí en 8 Andalucía, en compañía del consejero de Justicia Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, con quien hemos reflexionado, le hemos escuchado reflexionar sobre la violencia de género y sobre el creciente machismo en edades cada vez más tempranas. Y para concluir este capítulo, me gustaría que escuchase, que viese a la presidenta de la Junta de Andalucía este pasado fin de semana, no sino hace ya 10 días, pues el PSOE, como usted bien sabe, celebró un congreso extraordinario en el que se puso el acento en la condición de mujer de Susana Díaz. Dijo el expresidente Griñán que era una condición nada irrelevante y el expresidente Zapatero dijo que se tenía que erigir en un baluarte contra el machismo criminal. Era preguntada sobre este asunto en una entrevista a la cadena SER y esta era su respuesta. Llevamos 45 víctimas. No podemos regatear ni esfuerzos, ni financiación, ni colaboración entre las distintas administraciones y además tenemos que poner el foco en un problema muy, muy grave, el que se está produciendo gracias a las redes sociales, digo gracias entre comillas, como comprenderán, con nuestros jóvenes. Sí, es brutal el machismo, el acoso y el ataque que se está produciendo gracias a un instrumento que tiene que ser un instrumento de cercanía como las redes sociales. Yo creo que esa tiene que ser una de las prioridades. No es posible que en estos momentos, todavía hoy, estén siendo asesinadas, mujeres a manos de su marido porque las consideren, o de su expareja porque los consideren de su propiedad. Consejero, ¿qué papel deben jugar mujeres como Susana Díaz, mujeres que estén en lugares de decisión, de poder, cuyo altavoz sea más fuerte que el de la gente normal y común de la calle? Hombre, todo responsable político, y me alegra además que la presidenta de Andalucía sea mujer, porque eso es realmente aleccionador para la sociedad. Eso está revelando que por fin las mujeres están llegando a las más altas cotas de poder de decisión en una sociedad democrática. Eso está dignificando de cara a toda la ciudadanía que las mujeres valen tanto como los hombres. Yo no digo que ni más, valen tanto como los hombres. Y eso es aleccionador, porque eso va a servir para que la sociedad reflexione. Y creo que deben mantener esas posiciones que mantiene la presidenta de la Junta de Andalucía, siendo además la secretaria general de un partido de progreso, como es el Partido Socialista Andaluz, buscando ese cambio, ese último golpe, ese último salto del que hablábamos antes, para lograr una efectiva igualdad entre hombres y mujeres que impida que hombres que consideran a sus mujeres como objetos, que las cosifican, estén dispuestos a disponer de su vida y de su muerte, porque consideran que es algo suyo. Eso es lo que tenemos que evitar. Por cierto, ¿qué tal con Susana Díaz? Sabemos que usted tenía un hilo muy directo, una acción muy cercana con José Antonio Griñán, había una complicidad. No sé si esa complicidad se mantiene con Susana Díaz. No le quepa la menor duda. Yo creo en ella, eso es lo primero.
creo en ella porque además creo que es una voz nueva, pero es una voz potente que no es ni del pasado ni del futuro, es una voz de siempre, que ha estado ahí. Lo que pasa es que la gente no la conocía. Las miro por su inteligencia, por su capacidad de trabajo, por su lealtad a sus propias convicciones y personalmente la quiero, porque la he tratado y sé cómo es y se hace querer. Consiguientemente, le digo que yo creo que le va a dar un impulso a la sociedad andaluza realmente extraordinario y vamos a poder salir de todos los malos rollos, si me permite decirlo coloquialmente, en que estamos los andaluces y que están poniendo en tela de juicio las instituciones esenciales de Andalucía, el gobierno andaluz, el Parlamento andaluz, los sindicatos andaluces y las confederaciones de empresarios andaluzas, todo. Creo que eso es una maniobra del Partido Popular que tiende a dar una hegemonía absoluta al gobierno central, a recentralizar política, a eliminar los poderes que no respondan al Ejecutivo, adelgazando los poderes legislativos, eliminando el poder de los ayuntamientos, eliminando la concertación social entre sindicatos y trabajadores, el pacto social y el diálogo social, lo que nos conducirá de nuevo a un modelo de dictadura propio de tiempos muy pasados, de tiempos anteriores al 75. Habla usted de los sindicatos, de los empresarios, de la concertación social. Seguro que serán uno de los asuntos, de las preguntas que le van a plantear los 4 analistas que nos acompañan esta noche. Ya se los presento. Mercedes Díaz, buenas noches. Hola, buenas noches. José Luis Gómez, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Juan Méndez, igualmente, Buenas bienvenido. noches, Y Ana Pereluna, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues el consejero es todo vuestro. Consejero, yo quería saber si usted está satisfecho por cómo se está atendiendo o abordando el problema del menor hijo del maltratador en los juzgados de violencia. ¿Realmente se le está dando la importancia que tiene el sufrimiento del niño que convive con el maltratador? ¿Ese problema está realmente abordado? ¿Tienen ustedes estudios al respecto? No, verá, hombre, tenemos estudios, pero estudios sociológicos. No tenemos propuestas legales concretas porque no es nuestra competencia. Desgraciadamente eso es competencia del Estado, del Parlamento del Estado. Creo que merece la pena que todos reflexionemos sobre esa situación y que le demos una solución legal. Antes hablábamos de que cuando un padre de unos niños mata a su madre, los niños sufren una doble orfandad, tanto por la madre muerta como por el padre asesino. Claro, el niño que vive en la violencia, y además eso lo detectan, lo vamos a utilizar para la detección precoz de las situaciones de riesgo para mujeres, lo detectan en los centros escolares. Eso hay que tratar de normalizar su vida y de rehumanizar su vida, porque si no ese sufrimiento los va a hacer crecer en una situación episódica, crítica, muy dura y muy poco gratificante. Y un niño necesita una estabilidad no solo intelectual, sino también emocional. Consejero, cuando se produce un asesinato es el último eslabón, ¿no? Y el caso más, la situación más grave. Pero en el día a día la mujer también padece otro tipo de violencia que tampoco terminamos de atajar. Yo quería saber qué propuestas tienen o cómo van a atajar la violencia de género en el ámbito laboral, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. En el ámbito laboral a mí me preocupa mucho, porque el acoso sexual y el acoso laboral muchas veces son manifestaciones del propio machismo, no es otra historia. Entonces no es una dimensión distinta ni nueva, es el machismo que también penetra en las relaciones laborales y se utiliza la posición dominante del varón y más del superior jerárquico en la empresa para someter y reducir a las mujeres a su obediencia. A mí me parece lo primero indigno, absolutamente indigno. Y luego además me parece absolutamente reprobable. Entonces tendremos que atajar también la legislación laboral, para lo que le digo que no tenemos competencias en Andalucía, para impedir que esas situaciones puedan perpetuarse más de la primera vez. A mí me consta que en alguna ocasión se ha trabajado sobre protocolos de acoso, pero en la realidad, en la práctica, es difícil implantarlo en las empresas un poco por la reticencia del empresariado. Claro. ¿Cómo podemos llegar a Mire, mayor yo creo éxito? que para eso los sindicatos, que antes hablábamos de los sindicatos, son esenciales, porque vía convenio colectivo se pueden implantar y establecer e introducir esos mecanismos de protección de las mujeres trabajadoras.
como además en derecho laboral rige la norma mínima y la norma mínima suele ser el convenio, pues hay que introducirlo ahí para que el empresario acepte esos mecanismos de control, impidiendo que se perpetúen, como lo digo, estas situaciones, ni siquiera que se inicien. Porque una mujer trabajadora que sufre el primer acto de acoso, sea laboral o sexual, ya se le ha generado una situación de inquietud y de incomodidad en su trabajo, que es algo diario, es cotidiano, forma parte de su vida. Y hay una permisividad en el entorno. Claro, la hay, pero más que nada porque no se visibiliza. Yo digo que la mujer que denuncia siempre está rompiendo el velo, rasgando el velo que está encubriendo la violencia machista. La violencia machista se desarrolla sin ser visibilizada por la sociedad en general. Entonces tenemos que traerla a flote para que todo el mundo sea consciente de que existe, que se da, y todo el mundo la combata en la misma medida. Buenas noches, consejero. Le he escuchado atentamente en la entrevista que le hacía Fernando hablar de educación, hablar de formación, de reflexiones ciudadanas, y un tema como el que se está tratando de la violencia de género es una prioridad total y absoluta desde mi punto de vista, educar y formar adecuadamente a la ciudadanía en todos los ámbitos, en el ámbito urbano, en el ámbito rural. En las dificultades que estamos viendo en otros ámbitos de la política, de las relaciones entre administraciones, también en este ámbito hay dificultad de relación de la administración autonómica con la administración estatal y las administraciones locales, o hay cierta relajación política y es más el fin último que debe ser esa educación, esa formación para atacar desde la base, desde la raíz del problema. Hombre, yo le diré que yo no me siento entendido, yo como gobierno andaluz, no me siento entendido por el gobierno nacional. Le diré que simplemente cuando llegué a la Consejería de Justicia pedí una entrevista al ministro de Justicia y otro al de Interior, porque yo soy consejero de los dos ramos, de Justicia e Interior. Pues bien, el de Justicia tardó en contestarme y pude reunirme al final con él, pero es que el de Interior ni me contestó, ni siquiera me contestó. Y claro, todos los programas de seguridad en materia de violencia de género son algo que corresponde a un tema de seguridad, es decir, de interior. Y ahí yo me sentí solo, como gobierno andaluz. ¿Por qué? Porque como pertenecíamos a un partido político distinto, o el color político del gobierno central no era el de la Junta de Andalucía, pues ya eso supuso el absoluto desinterés del gobierno de España por atender a algo que creo que es un problema de todos, como le digo. No solo de los poderes públicos, sino de la sociedad civil, pero bueno, el colmo es que el gobierno de la nación se desentienda de estos problemas y no quiera siquiera hablar con la gente. Parece que es el estilo de este gobierno, legislar y gobernar a golpe de decreto ley sin hablar con nadie, sin diálogo. Así han sacado la LOMCE, así quieren sacar la nueva ley de seguridad ciudadana, que veremos a ver qué puede pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Consejero, yo quería centrarme más en aspectos más, digamos, pragmáticos de su gabinete. Uno de los objetivos principales que usted anunció cuando fue nombrado consejero de Justicia fue la reforma de la oficina judicial. Anunció un decreto para final de año que supongo que estará a punto de ver la luz porque se nos acaba el año, ¿no? Quería saber en qué momento estamos de elaboración de ese decreto, si definitivamente está preparado y va a salir a la luz pública. Y en segundo lugar, la otra pata que también anunciaba era la modernización de la justicia, con un plan que ha supuesto más de 200 actuaciones en los juzgados de Andalucía. Pero no sé si se siente frustrada en alguna medida cuando escucha que esa modernización algunos jueces parece que no las han querido utilizar o no las quieren utilizar, ¿no? Hay una cierta reticencia a mantener procedimientos del pasado o una justicia de dictado, ¿no? Hombre, en cuanto a la oficina judicial y fiscal, yo creo que eso es una deuda que tienen todos los gobiernos con Andalucía. Yo llevo yendo a hablar de la oficina judicial y fiscal desde el año 2000, más o menos. Sé que ha habido un empeño en implantarla, pero no se ha afrontado, creo, como hasta ahora. Quizá porque como yo
como consejero tengo la experiencia y la visión desde el lado interno de la justicia, pues me ha servido eso para buscar otras formas de implantación de la oficina judicial y fiscal, no lo olvidemos. Claro, siendo así, yo he buscado además un procedimiento que permita opinar a todo el mundo. Eso es lo que nos ha retrasado un poco más el decreto, porque yo he querido que todo el mundo lo vea, que todo el mundo opine, que todo el mundo hable, y porque estoy convencido, si me permiten el lenguaje vulgar, que el más tonto te enseña algo. Si encima es gente lista, pues se aprende de todo el mundo. Entonces creo que al final hemos armado un modelo de oficina judicial y fiscal que puede ser muy operativo, que puede acortar los tiempos de respuesta, que puede especializar a los funcionarios, que puede crear protocolos de trabajo y que puede flexibilizar la organización de los recursos humanos al servicio de la Administración de Justicia. Claro, tenemos que luchar en eso contra el modelo tradicional anclado en el siglo XIX de un juez, un secretario judicial, sus funcionarios, otro juez, otro secretario judicial, sus funcionarios, otro igual y otro igual y otro igual. Y comunicabilidad entre los funcionarios, ninguna. Entonces, las deficiencias de un órgano concreto no pueden suplirlas, si son puntuales, otros funcionarios de los de al lado. Eso me parece antieconómico, anticuado, una antiguaya, una verdadera antiguaya. Claro, por eso le digo que hemos tardado un poco más, pero el decreto saldrá, depende de las conveniencias, en fin, y de las ocupaciones que tenga el Consejo de Gobierno de aquí a final de año, antes de final de año o como muy tarde, en la primera semana del mes de enero próximo. Repito lo que le dije a nuestro patrocinador aquí, a Fernando, la última vez que estuve aquí. Si quiere no lo puede decir con las mismas palabras, todos lo entendimos, ¿no? Que lo apruebo por mis muertos, que eso lo saco yo y lo implanto por mis muertos. Así. Lo dijo y lo he vuelto a repetir. Venga, más preguntas. Yo le quisiera preguntar, vamos por una pregunta de actualidad. El Gobierno andaluz indica que va a reclamar 1,8 millones de euros a UGT por ayudas que no están bien justificadas. Yo quiero saber, ¿la Administración andaluza solo puede conocer que su dinero ha ido a un lugar o a una actuación para la que no estaba destinada cuando lo cuentan los medios de comunicación? No. ¿Esto no se podía haber detectado de alguna manera? Vamos a ver, se detectan cuando pasa... Tenemos que distinguir dos cosas, que eso la gente no lo entiende y hay que explicárselo a la gente clarito. Antes de que venza el ejercicio, lo que podemos hablar es de no ejecución del fin de la subvención. Hasta que el ejercicio no termina, no podemos saber si se ha cumplido o no. Y otro tema es cuando ha pasado ese plazo, ya no se ha ejecutado y entonces sí incoamos un procedimiento de oficio para pedir la devolución. Es un tema de derecho administrativo, como todo el derecho administrativo, complicado de traducir al lenguaje de la calle. Yo he procurado traducirlo lo mejor que he podido y sabido y espero que se me entienda. ¿Pero es fácil entonces llevarle a la Administración una factura falsa? ¿Eso es muy fácil? Hombre, no. Lo que ocurre es que, verás, los delincuentes procuran cubrirse la espalda y generar una sensación o una apariencia de legalidad en lo que hacen. El estafador consigue su propósito porque el documento que presenta en el banco o en la empresa es aparentemente válido. Muchas veces se descubre al final y eso ocurre también en los fraudes de subvenciones y en los desarreglos. También ocurre otra cosa de la que tenemos que ser conscientes y es que las organizaciones españolas, a diferencia de las alemanas, somos muy poco disciplinados y muy poco ordenados. Entonces tú le pides a alguien que te dé explicaciones y lo primero que te dice es, espérate que lo voy a ordenar. Yo, pero ¿cómo no llevas tú esto ordenado? Si esto lo tenías tú que llevar ordenado al día. Pero es que somos así. Eso habrá que cambiarlo, esa cultura habrá que cambiarla y desde luego lo que sí tengo claro es que al menos este gobierno de Andalucía va a ser absolutamente implacable con cualquier irregularidad que haya en la gestión de dinero público. Hasta ahí podríamos llegar. Pero aleatoriamente no se pueden hacer seguimientos de expedientes o de situaciones, eso no está previsto en la Administración. ¿Qué valor tiene lo de aleatoriamente? Porque puedes no sé dar con tres buenas y luego puede haber cinco habido 10 malas. Claro. Siguiendo en la línea que apuntaba Mercedes,
¿El estudio o análisis pormenorizado del caso de la UGT se va a seguir con otras organizaciones, con otros agentes económicos y sociales? Le vuelvo a decir lo mismo. Si ocurre que pasa el plazo, vence el ejercicio y no se han ejecutado en el fin, entonces lo haremos, como lo hacemos con cualquier empresa a la que se le haya dado una subvención. Ahora lo que no podemos hacer es decir, bueno, como aquí ha pasado esto, a ver si está pasando en más sitios. Porque eso es una caza de brujas, eso es una investigación prospectiva que a nadie beneficia y a todos perjudica, porque en el fondo estamos poniendo bajo sospecha a todas las organizaciones que participan en el diálogo social, a todos los sindicatos, a todas las organizaciones empresariales, si me aprieta hasta las organizaciones de consumidores y usuarios, a todo el mundo. Eso tampoco es limpio, democráticamente hablando, ni va a producir ningún beneficio a las arcas públicas. ¿Se sienten de alguna forma estafados? Hombre, si no se ha ejecutado o se nos ha dicho que se ha ejecutado una subvención en unos fines que luego no se ha cumplido, obviamente debemos sentirnos estafados. Yo no quiero ahora mismo entrar a juzgar eso, porque ahora mismo lo que hay son procedimientos administrativos en marcha para comprobar si se ha justificado o no se ha justificado simplemente. A nosotros nos basta con que no se haya justificado para pedir la devolución. Que luego se ha empleado o no se ha empleado, eso ya es un problema de la Administración de Justicia, de jueces y fiscales, y si tienen que intervenir, pues que intervengan. Y nosotros vamos a cooperar con ellos, desde luego, hasta el final, con objeto de que se depure cualquier responsabilidad criminal que pueda haber ahí. Yo quiero preguntarle sobre otra cuestión, porque hay un debate abierto en la sociedad española, nada baladí. La anulación de la doctrina Parot ha dejado en la calle pues muchísimos etarras, pero también a muchísimos criminales sanguinarios, violadores. Y aquí en Andalucía tenemos un caso muy particular en Almadén de la Plata, donde ha habido una sociedad pues que estaba atemorizada ante la llegada del conocido violador del chándal. ¿Qué se puede hacer ante una persona? Evidentemente conocemos el valor de la reinserción de la cárcel, de que todos los criminales cumplen su pena y tienen derecho a reinsertarse. Sobre todo esta persona ha estado de hecho 2 años más de lo que le correspondían en la cárcel, claro, ¿no? En prisión. Pero, ¿qué se puede hacer ante este tipo de delincuentes o de exconvictos cuando además se han negado a recibir cualquier programa de reinserción o de arrepentimiento? Mire, yo entiendo la preocupación de la gente de la calle y la preocupación de una población pequeña como es Almadén de la Plata. Y desde luego a nadie le gusta ver a alguien que... le recuerdo cuando me preguntaban, los que han salido de la cárcel... terroristas de ETA, ¿han dejado de ser terroristas? Como dijo un compañero mío de la carrera fiscal. Yo no, terroristas y asesinos van a seguir siendo siempre. Entonces, una persona que ha cometido hechos tan graves, ese estigma no se le puede quitar. Pero de ahí a vulnerar la legalidad para conseguir un efecto apetecido por la población, creo que debemos respetar las reglas del juego, y el juego democrático supone el respeto al Estado de Derecho. Nosotros no podemos vulnerar la legalidad para buscar ese efecto. Entonces creo que es una responsabilidad del legislador, que a veces va tarde a buscar soluciones, suele pasar, la vida va más rápido que la ley, y tendrá que buscarse soluciones para impedir que estas situaciones se den. Pero ahora mismo no podemos hacer otra cosa, creo, si nos reputamos sujetos a un Estado de Derecho y un Estado democrático. Venga, más preguntas. Consejero, ¿se siente usted, me imagino que, dado su condición de consejero y su condición de fiscal, que sentirá usted bastante preocupación al saber que hay un juez en Sevilla que ha abierto 9 diligencias de investigación diferentes sobre 9 empresas públicas de la Junta de Andalucía para ver si han podido pagar subvenciones de forma incorrecta? Mire, no me preocupa ni como fiscal ni como consejero, y menos todavía como consejero. Como fiscal me preocuparía si me tocara ese proceso a mí, porque ahí hay que trabajar una barbaridad. Pero como consejero, al contrario, me alegra de que se investiguen las cosas, y si alguien se ha llevado dinero indebidamente, desde luego, eso hay que perseguirlo y conseguir recuperar ese dinero. Eso es lo único que me preocupa como consejero. ¿Se le está haciendo una radiografía completa a la Junta de Andalucía? Mire, yo no creo que tampoco sea una radiografía completa. Lo que ocurre es que, claro, las cosas han funcionado de una manera, ahora funcionan de otra.
La historia de la administración pública española... Bueno, en las investigaciones tengo entendido que son de 2003 hasta la actualidad. Perdón, ¿de 2000? Las investigaciones van a abarcar del año 2003 a la actualidad. Sí, lo que no está prescrito. Que no sea hasta la actualidad, que no, Ese como ha es el hablado... plazo de prescripción del Código Penal. Lo digo es que otra como cosa. usted ha hablado de que las cosas pasaban de una manera y ahora pasan de otra, por eso le he querido No, decir no, que es no, hasta el no, momento no. actual. Yo no me refiero al momento actual, ni me refiero a este nuevo gobierno. Me refiero a que la historia de la administración es una historia de mejoramiento en un doble vector. La agilidad y el control. Claro, si queremos más control, perdemos agilidad. Si queremos más agilidad, perdemos control. Pero la administración se ha ido desde el siglo XIX, en que surge la administración española así, hasta hoy mejorando paulatinamente. Y seguirá mejorando. Y mientras no mejore del todo, y no mejorará nunca, porque siempre será mejorable, pues claro, estas cosas sucederán. Y entonces que se investiguen estas cosas, yo creo que es algo que pertenece al mundo de lo normal, de lo ordinario, y de lo que debemos alegrarnos. Lo malo es que no hubiera controles, lo malo es cuando no nos enterábamos de nada, como pasó durante toda la dictadura, que ahí se manejaba todo lo manejable, y es que ni nos enterábamos la gente de la calle. Hoy ya por lo menos nos enteramos, y hoy ya se están estableciendo más controles. Y este nuevo gobierno ha acordado, la presidenta acordó establecer aún más controles en el manejo de los fondos públicos. Pero que se investiguen en años anteriores a mí no me parece nada mal. Me alegra. Consejero, yo quería cambiar también otra vez de asunto. Última pregunta. La justicia se le achaca su lentitud y según los últimos datos que he leído del Ministerio de Justicia, este año la litigiosidad en España se ha reducido un 30%, fundamentalmente motivado por la famosa ley de tasas, la ley de tasas o la reley, porque hubo una enmienda que tanto una como otra tienen recurrida a la Junta. Yo quería preguntarle dos cosas. Si cree que esa ley ha mejorado o va a mejorar la agilidad de la justicia, y si conoce o tiene conocimiento de ciudadanos que se hayan visto perjudicados por no poder tener dinero suficiente para acceder a esa justicia. Le pido brevedad, consejero. Sí, mire, respecto de lo segundo, a esos ciudadanos los conocemos con nombres y apellidos. Basta andar en la calle. Y a mí me gusta andar en la calle y hablar con la gente. Porque si yo le pierdo el pulso a la realidad, estoy muerto. Además, nunca me ha gustado perdérselo. Y desde luego, ese tipo de leyes no va a favorecer la bajada de la litigiosidad, sino más que por un camino, que es cercenar el derecho a la defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos en condiciones de igualdad. Yo creo que eso no es soportable con la Constitución en la mano. Consejero de Igualdad, perdón, consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. Igualdad no, que es lo que me faltaba. Lo que le faltaba. ¿Se da cuenta que no le hemos preguntado por los ERE, eh? Hombre, evidentemente. Que está usted cansado, ¿no?, de que le preguntaran siempre por lo mismo, Uf. ¿no? El consejero herético, ¿no? Eso decía yo. Bueno, Emilio de Lleras, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en 8 Andalucía y muy buenas noches. Gracias a ustedes, gracias a todos vosotros, porque he estado muy cómodo, muy bien y muy agradable. El consejero que llegó cómodo y se marcha cómodo. Volvemos en 3 minutos en compañía de José Luis Gómez, de Mercedes Díaz, de Juan Méndez y de Ana Pérez Luna.